Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed de lo que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esta ciudad. Los 72 volvieron con alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os sometan los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Como os decía al comienzo, este domingo tiene nombre, es el domingo de la misión. Es el mensaje que nos quiere transmitir de que la Iglesia no es propiamente para salvarse, sino para evangelizar. Concebimos a la Iglesia como una barca, ¿no? Y muchas veces creemos que lo importante es meterse dentro de la barca. Pero no, lo importante es que en esa barca en la que estamos vayamos por los puertos evangelizando. Ahora que está aquí el buque insignia de la Armada, el Cano, podríamos decir que nos lo prestaran para ir evangelizando por todas las ciudades. Es importante esto, el caer en la cuenta de que, además de discípulos del Señor, somos misioneros. Esa fue la gran preocupación del Papa Francisco: despertar a la Iglesia. No amurallarnos y levantar paredes, escondernos en la Iglesia, sino salir a las periferias. Recordáis la palabra, ¿no? Este argentino que tenía un vocabulario también muy significativo. Pues de eso se trata. Lo malo, como os decía al principio, es que ahora viene el tiempo de vacaciones y no es el tiempo más propicio posiblemente para salir a las calles a
proclamar el Evangelio. Pero quisiera que tuvierais en cuenta una curiosidad, y es el número. Dice que designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él a todos los pueblos y ciudades. ¿Sabéis que los números en la Biblia tienen también un valor simbólico, ¿no? El número 1 es el número de la divinidad, Dios es uno. El número 2 es el número del matrimonio, serán dos en una sola carne, ¿no? El número 3, la Trinidad. El número 7, la perfección, los 7 sacramentos, ¿no? El número 10, observación de la ley de Dios, los 10 mandamientos. El número 12 son los apóstoles, son las columnas de la Iglesia, la organización de la Iglesia. Bien, el número 40, la Cuaresma, 40 días, es la purificación, es el número que indica la necesidad de purificarnos también, de pedir perdón. Y el número 72, pues mirad, una curiosidad, está basado en el capítulo 10 del Génesis. El capítulo 10 del Génesis habla de que Noé en el arca por fin encontró ya tierra firme bajo el agua y el arca pudo pisar tierra firme y se bajó Noé y sus hijos. ¿Os acordáis de los hijos de Noé? Ya no os acordáis. Sem, Cam y Jafé, los 3 hijos. Pues esos 3 hijos recibieron el mandato de poblar la tierra. Con el diluvio la tierra había quedado asolada y había que generar otra vez vida en la tierra. Y los hijos de Noé. Pues bien, en ese capítulo 10 habla de cómo estos hijos, Sem, Cam y Jafé, tuvieron descendencia y poblaron toda la tierra. Y señala 72 ciudades. En los siglos 12 antes de Jesucristo, 72 ciudades. Indica totalidad, que hay que salir a evangelizar a todo el mundo. Y todos tenemos que salir, todo el mundo y todos tenemos que evangelizar. Por eso digo que el número también, digo para que sepamos entender muchas veces lo que nos quiere decir el Señor en la Biblia, en el Evangelio en este caso, ¿no? 72 discípulos, además de los 12, somos todos nosotros que tenemos que evangelizar este mundo. Y el problema es grave. ¿Sabéis cuál es el problema mayor de la Iglesia hoy? La transmisión de la fe. Esa iba a decir, abulia, esa indiferencia, ese apocamiento, esa indiferencia, que dicen que tenemos esta cultura de la que adolece precisamente esta cultura, pues también se da en la Iglesia. Es decir, la Iglesia es poco evangelizadora y realmente los números cantan, Es decir, el descenso en la práctica religiosa y el descenso en la creencia religiosa de las nuevas generaciones es alarmante y es preocupante. Y esto nos tendría que preocupar. Todas las instituciones están en decadencia. Basta con que miremos el panorama nacional, Leéis el periódico hoy y quedáis abrumados, ¿no?, de lo que está pasando, ¿no?, de cómo se están corrompiendo las instituciones. Pues la Iglesia también tiene ese problema. Y naturalmente tenemos que reaccionar. No podemos quedar indiferentes, no podemos quedar ahí parados. Por eso el Papa les dijo un día a los jóvenes aquella frase, hagan lío. Pues os lo digo yo y a vosotros. Tenemos que hacer lío. Tenemos que movernos. Mirad, dicen que un joven hoy, si quiere salir a evangelizar, se va a encontrar con 3 compañeros indiferentes o ateos. O sea, un joven que quisiera llevar a la práctica el Evangelio de hoy, salir a la calle
a evangelizar, a hablar de Dios, a hablar de Jesucristo, a decirle que realmente la vida tiene sentido, que la vida tiene trascendencia, que hay que divertirse, pero hay que encender las luces largas también para saber a dónde vamos. Pues ese joven se encontraría con 3 compañeros que dirían, ¿y este qué dice, no? ¿De qué habla este, no? Es decir, el problema, como digo, es preocupante. ¿Y eso por qué? Porque hemos sufrido en la Iglesia un descenso grande de la preocupación de la actitud evangelizadora. Creíamos que había que evangelizar en las misiones, y solamente los misioneros allá tendrían que hacerlo. Y hay que evangelizar en la familia. ¿Dónde recibisteis vosotros, los mayores, la fe? No fue precisamente en casa. En la parroquia también hay tres instituciones que son las que realmente configuran nuestra personalidad, que son la familia, el colegio y la iglesia. Y luego está también la sociedad, que también condiciona. Pero vamos, hay 3 instituciones importantes, ¿no? Lo que recibimos en la familia es lo fundamental. La primera escuela de valores humanos y de valores cristianos es precisamente la familia. Y la familia se ha vuelto excesivamente tolerante. Es decir, ante el panorama que hay, ¿qué les decimos a los hijos? Cualquiera los reprende, cualquiera les llama la atención, cualquiera les advierte. En casa se reza menos, en casa se practica menos la fe y naturalmente eso hace que se descienda en la práctica de la fe. Posiblemente entre los jóvenes practicantes el número puede alcanzar el 7%. Así como en la totalidad de la sociedad la práctica de la Iglesia roza el 20, 18, 20, si descendemos en edades de 18 a 25 años, esa edad de la juventud, se queda en un 7%. Por eso digo que la gran preocupación de la Iglesia y el gran problema es la transmisión de la fe. Y por eso el Papa dijo que la Iglesia tenía que recuperar la sinodalidad. Es una palabra importante que es la actitud, es el sesgo que va a seguir la Iglesia. Tenemos que caminar juntos y preocuparnos juntos del Evangelio. Hablo así en claro, que el Evangelio no es solamente cosa de los curas y de los religiosos. El Evangelio es cuestión y preocupación de todos. Somos la Iglesia, pueblo de Dios, es el pueblo que camina sin sinodalidad, que vamos caminando. No podemos quedarnos parados ante lo que pasa, Tenemos que reaccionar y en somos el pueblo de Dios. Y sintiéndonos pueblo, tenemos que anunciar el Evangelio. Mirad, y vale para algo esto. El Evangelio tiene repercusión social. Las religiones tienen cometido en este mundo o son solamente una devoción. Y aquí está otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Mirad, todas las religiones, todas se preocupan del sentido ético de la vida. De tal manera que, aunque no creyendo en Dios se puede ser buena persona, en la sociedad sí hay una repercusión de la vivencia de la fe en la moralidad y en la vida ética, en el cuidado de los valores sociales, humanos, de la verdad, de la justicia, de la fraternidad, de la solidaridad. Y para muestra el panorama nacional. Mirad, la mentira, la corrupción, la falta de honestidad, en fin. Como veis, hemos perdido sentido religioso, sentido cristiano, y ha bajado también el sentido ético. En teoría, en la práctica, realmente eso es. Y hay una reacción, mirad. El día 2, el miércoles, se presentó en Roma un manifiesto, el manifiesto de los jóvenes cristianos. Dice, Europa está envejeciendo,
Europa está decrépita, Europa tiene unos problemas. Fijaos qué trabajo les cuesta a los presidentes de las naciones ponerse de acuerdo ante el problema de la guerra de Ucrania. Fijaos lo que está... Porque falta ese sentido, iba a decir, solidario como tal. Europa está envejecida. Y estos jóvenes, hay una reacción. Los jóvenes tienen un problema, es que son poco asociativos. Se asocian, son poco revoltosos en este aspecto, es decir, que son poco reivindicativos. Son multitud cuando van al fútbol o cuando viene un cantante, pero ante los problemas que ellos tienen de falta de trabajo, de bajo salario en el oficio, en la profesión que tienen, como veis, no hay una reacción muy grande en este aspecto. Y por eso el Papa les decía, el Papa Francisco, hagan lío, hay que mover este mundo y hay que mover a la Iglesia. Pues eso es lo que está pasando ahora. El próximo mes de agosto será el jubileo de los jóvenes en Roma y con ese motivo van a presentar un manifiesto importante. Yo os he dejado es breve, es un manifiesto inquietante, entusiasmante, un poco soñador, como son los jóvenes, y os he dejado para que si los que queráis a la salida, en las mesas de la salida, ahí he dejado hojas con ese mensaje que quiere de alguna manera agrupar a los jóvenes europeos para salir de esta situación, que es una situación, como digo, preocupante. Tenemos que reaccionar. Este mundo es, iba a decir, la misión que Dios nos dejó para hacer una sociedad realmente fraterna, justa, que realmente trascendente también, que tenga sentido. Si perdemos todo esto, ¿qué es la vida? ¿Y a qué hemos venido en este mundo? Pues el domingo de la misión, la lástima es que comienzan las vacaciones, pero la misión que nos encomienda y de la que nos advierte hoy Jesús es muy importante y se ve en las nuevas generaciones. Ahí es donde tenemos que poner el dedo, el foco, para saber que el Evangelio para la vida.